porque me llama mucho la atención que se señala a políticos de América Latina del otro lado del mundo. En México se señala a Julio Scherer, ex funcionario del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Comunicaciones y Transportes Arganis, se señala al senador Guadiana, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que se tiene que investigar a todos, pero fíjate cómo son las cosas. No hay hasta el momento un solo político estadounidense señalado de tener dinero offshore, de utilizar esta triangulación para evadir impuestos. ¿Será que en Estados Unidos no hay corrupción, mi querida Alina Duarte? Qué casualidad, ¿no? Al contrario, en realidad estos son los dobles estándares de los que todo el tiempo tratamos de poner sobre la mesa en el caso de la política estadounidense, donde se habla de libertad, democracia y la lucha por los derechos humanos en otros países, pero no aquí, donde hay millones en condiciones de pobreza, donde claramente hay una corrupción, pero una corrupción legalizada, ¿no? Hay cierto cinismo e hipocresía por parte de la sociedad estadounidense en donde se ve mal la corrupción, que claro, está mal en otros países, sin embargo, aquí se autoriza y es legal el lobby, ¿no? El financiamiento de campañas políticas, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, el financiamiento con más de 30 millones de dólares por parte de la Asociación Nacional del Rifle. Y en el caso específico de la corrupción, no necesariamente tienen que irse a paraísos fiscales en el exterior. Aquí sabemos que justamente uno de los estados en donde se permite hacer más este tipo de transacciones es en Detroit, de donde era senador Joe Biden, y en donde además, hay que decirlo, ahí es en donde viene Loret de Mola y Broso a instalar su medio Delaware. En Delaware, perdón, exactamente, en donde hay muchos paraísos y ahí se sabe que hay varias de estas empresas que no necesitan salir de Estados Unidos para llevar a cabo todo este tipo de transacciones que en nuestros países definitivamente, incluso, ¿no? Se habla de la ilegalidad, lo ilícito o a lo mejor de ciertas reglas, porque lo que decían es que en México propiamente el tema de las offshores no necesariamente pasa por la ilegalidad siempre y cuando se haga del conocimiento de la autoridad, pero no es en sí propiamente, digámoslo así, ilegal. En el caso de Estados Unidos, pues es algo común, por así decirlo, que haya este tipo de empresas dentro del mismo país. Entonces, ahí hay un tanto de hipocresía en el caso de estas nuevas revelaciones, ¿no? Y en general de la vida pública de este país, Vicente. Así es, mi querida Alina Duarte, nada más por no dejar, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en un día sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram? ¿Cómo te fue? Mira, yo la verdad es que siento que mi vida, la mayoría está en Twitter, entonces ahí, por fortuna no se cayó, ya estaba fallando y ahí sí ahí ya estaba yo preocupada, empezó a fallar ahí Twitter, pero definitivamente, ¿no? Habla de la dependencia que tenemos a las redes sociales, independientemente de para qué las usemos, en este caso para seguir este tema, ¿no? Que también muchos especulaban si la revelación de estos documentos, de estas filtraciones tenían algo que ver con la caída de todas las aplicaciones, pero también, Vicente, hay que decirlo, ¿no? Esta desigualdad estructural en la cual vivimos, ¿no? Este sistema en el cual hay millones de personas viviendo en las calles en condiciones de pobreza y los grandes dueños de estas aplicaciones, específicamente Mark Zuckerberg, perdiendo miles de millones de dólares por unas cuantas horas de las caídas de estas aplicaciones. De eso estamos hablando en este sistema totalmente desigual. Entonces, bueno, seguramente los recuperará pronto Mark Zuckerberg, pero bueno, definitivamente esto causó un revuelo hoy entre varias generaciones que no teníamos acceso a distintas aplicaciones. Y me queda claro, nada más para que te vayas con una sonrisa en el rostro o con un sentimiento de zozobra, dependiendo de cómo veas esto. Me queda claro que los políticos deben de ser políticos porque hay unos que le quieren jugar al comediante y quedan en ridículo.